Buenas noches. Señor, gracias por esta oportunidad de escuchar tu palabra otra vez, Padre. Toca nuestros corazones con esta clase, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Quédense de pie, abran sus Biblias a Efesios capítulo 3. Siendo que una de las clases recientes estaba sobre la importancia de leer, vamos a leer. Yo voy a empezar leyendo verso 7, van a seguir con 8 y vamos responsivamente. Yo leo un verso y ustedes otro hasta verso 12. Empezando en verso 7, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Amén. Soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las riquezas de Cristo, Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a principados y potestades en los lugares celestiales, Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Señor, por favor, bendice esta clase y esta noche, y a cada alumno también pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Se pueden sentar. En verso 8, Pablo dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia. Esto tiene significado con nosotros porque si es una cosa que van a aprender más y más, el más tiempo que está en Cristo, es ¿por qué a mí Dios dio esta gracia? ¿Por qué a mí dio Dios esta gracia? Y cuando uno es recién salvo, puede ser que tiene apreciación de su salvación, pero el más tiempo que uno es salvo, y Pablo está diciendo: ¿por qué a mí? Yo estuve matando a creyentes. Sé que hemos dado esto antes, pero vale la pena de repetir para que esté firme y concretado en nuestras mentes. Porque a mí yo no tenía ninguna gana de conocer a Cristo. La única cosa que era de importancia a mí acerca de Cristo era la matanza de sus seguidores. Y estaba en ese proceso cuando me paró en el camino para hacerlo. ¿Y por qué a mí es dado esta gracia?
Y es crucial que nosotros entendemos la profundidad de la gracia de Dios. Porque si es una cosa que es atacado, es gracia. Cuando gente tiene quejas acerca de otros, sean familiares, sean esposos, esposas, miembros de la iglesia, es por causa de que no conocen gracia. Pero Pablo dice, a mí, de todas las cosas que estaba haciendo daños al reino de Dios, y allá en Hechos 9, en vez de matarme como merecía, me da gracia, me da algo que no merecía, y eso es estar llamado para ser un ministro, uno que ministra de parte de Dios, representando a Dios. Eso se llama siendo llamado del pozo profundo de su pecado y puesto en el pináculo de espiritualidad como uno que Dios podría usar. ¿Y cuántas veces creyentes podemos decir, considerando, puede ser familiares que no son salvos, que están realmente viviendo una vida perversa, puede ser conocidos, amigos que has conocido por largo tiempo y les vea destruyendo a sus propias vidas y se da cuenta al hecho de que podría ser en esa misma condición. Y tiene que preguntarse, ¿por qué a mí Dios dio esta gracia? ¿Por qué a mí de todas personas? Ahí es uno quien es hombre de negocio que podría estar muy usado por Dios, por sus propósitos, pero ¿por qué a mí? Me salvó a mí. ¿Por qué me dio a mí esta gracia? Considerando que podríamos, cualquier de nosotros, hubiéramos estado en una condición muy distinta de esta noche, si no por la intervención de Dios. Decimos, ¿por qué a mí me dio gracia? Puede ser viviendo una vida moral en algunos casos, pero en otros casos muy perversa, muy alejado de lo que es una vida que refleja la vida de Dios. Entonces en Efesios 3, Pablo dice, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y algo que hemos mencionado es que cuando dice inescrutable, significa incapaz de descubrir el extento. Incapaz de decir, aquí termina gracia, aquí es el fin de gracia. Inexhaustible. Tan profundo que no podemos llegar al fondo. Romanos 11:33. Más allá que nuestra capacidad de comprender, es su gracia. Y su camino, más allá que nuestra posibilidad de conocer. Nosotros no podemos explicar cómo es que Dios organizó circunstancias en las vidas nuestras para que, número uno, podríamos oír el Evangelio y número dos, podríamos responder al Evangelio.
Es esta gracia, dice Pablo, que dice en Job 5:9, también en 9:10, que no se puede descubrir. Dios da las riquezas de su gracia a cada uno y les llama por nombre en Romanos 10:12. Es rico en bondad en Romanos 2:4, también en 9:23. Su deseo es que su palabra mora ricamente en nuestro corazón, en Colosenses 3:6 y 3:16. Y cuando la palabra de Dios mora ricamente en nuestros corazones, empezamos a entender lo que quiere decir Dios por decir que su gracia es inescrutable, incapaz de estar explicado. Podemos experimentar esa gracia, pero no la podemos expresar con palabras. Podemos recibir los efectos de esa gracia, pero el decir cómo pasó es imposible. Pero lo que me gustaría hacer en algún momento es traer un grupito a otra iglesia donde van a oír un buen mensaje. Será el Evangelio, pero no será la gracia inescrutable de Dios. Y eso no es para atacar la iglesia. Algunos escucharon lo que dije en la radio esta mañana. Pero es simplemente, puede ser mejor decir, ojalá que pastores y líderes cristianos entendiesen lo que significa la gracia inescrutable cuando viene a tratar con problemas en sus iglesias. Y también si líderes podrían entender lo que significa cuando Pablo, el líder que tenía el derecho más que cualquier otro, pero no ejecutó su derecho, él dice, yo soy menos que el más pequeño. Ojalá que líderes cristianos entendieran ese principio. ¿Qué significa ser menos que el más pequeño? En vez de defender derechos y defender su posición y realmente hacer daños a los que supuestamente están llamados para sanar y curar. Pero me pregunto esta noche en cuántos lugares gracia inescrutable está predicado. Pero ¿sabe lo que es aún más importante? ¿En cuántos lugares es gracia inescrutable más que un mensaje? Es nuestra, por supuesto, hay necesidad de responsabilidad. Hay necesidad en una iglesia local de tratar con problemas y dar definición y corregir. Pero me pregunto en cuántos lugares hay la experiencia de la gracia de que Pablo estaba hablando. Él dice, esta gracia fue dada. Y fue un tipo de gracia especial, porque como ya hemos mencionado en 1 Pedro 4:10, era multiforme, que también se puede traducir como de varios colores, varias facetas. Porque tiene que ser multiforme gracia para tratar con las multiforme pruebas que se encuentran en 1 Pedro 1:7.
es que nosotros tenemos gracia en todo lado. Y Pablo dice, ¿sabe que Dios me dio a mí? No lo entiendo, nunca voy a entender, dice Pablo. Y nosotros podemos repetir lo mismo. Nunca vamos a entender porque Dios nos dio a nosotros gracia conociendo el tipo que éramos. Pero dice, a la vez de no entender el por qué, sé que he recibido esta gracia. Y es por un propósito. Este es el león rugiente, Pablo, que está, y dice tanto en Hechos 9, pero que está buscando en todo lado creyentes para matar, y la gracia de Dios le alcanza y le saca de los efectos de la miseria propia que estaba causando en su vida. Esa es la gracia de Dios a cualquier persona, pero cuántas veces nosotros no lo reconocemos para que podamos identificar lo que es que Pablo está diciendo. A mí, de todo, en mi pueblo, en el pueblo donde me creía, a mí fue dada esta gracia. De todos los demás a lo cual podrían estar dada, a mí fue dado esta gracia, dice Pablo. ¿Por qué? Una pregunta, si pasa que tú eres Dios, ¿va a elegir Pablo como su líder principal de la era del Nuevo Testamento? ¿Sería Pablo su primera elección para apóstol? Con propósito de escribir las epístolas del Nuevo Testamento, no lo creo. Y es porque nosotros no entendemos esta gracia. Hicimos ese mensaje en Granburg, esta gracia que cambia a nosotros. No dejó Pablo en esa misma condición, pero lo cambió. Esta gracia, pero a la vez esta gracia nos llama tal como somos, en la condición que somos. Antes de cambiar, antes de tener ganas, es únicamente la omnisciencia de Dios que hizo que el llamado de Pablo no era un riesgo de 10 millones contra 1. ¿Me entendieron? Él sabía que Pablo iba a responder, pero no había ninguna idea en la mente de Pablo de responder al Evangelio. Y puedo decir ni en la mente mía ni en la mente tuya, tampoco. A veces gente dice, bueno, tal y tal pasó y por causa de estar muy débil, por causa de estar muy quebrantado, estaba disponible para que Dios me alcanza. Pero ¿quién organizó todos los detalles para que llegase en esa condición? ¿Quién organizó todo para suavizar tu corazón, para responder? ¿Quién puso la persona en exactamente el lugar y en el momento y con las palabras a lo cual podría responder? Dios nos llama todavía estando en la misma condición como siempre, pero no nos dejará ya en esa condición. Y ese es el problema con la mayoría de iglesias que no entienden que gracia nunca deja a una persona en la misma condición. Es el poder para cambio más fuerte en todo el mundo. Gracia.
porque es el método de Dios. Y nos ayudará en cualquier lugar, en cualquier condición que nos encontramos en cualquier momento de nuestra vida. Pero la pregunta es, ¿por qué fue dado esa gracia a Pablo? ¿Por qué fue dado a Pablo? Él nos da la respuesta. Dice en verso 7, por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles. Y anunciar esa misma gracia, pero el punto y lo interesante es cómo estaría estar bajo el ministerio de Pablo. Ahora, él ha recibido, según su testimonio, gracia que no se puede profundizar, que es inescrutable. Entonces yo pienso que la cosa que hubiera escuchado bajo el ministerio de Pablo es la gracia constante que él había recibido. Y eso es el por qué Dios ministra esa gracia a nosotros. Para que la podemos ministrar a otros y para que la podemos hablar no de sus defectos y fallos y sus pecados, pero de lo que es que Dios hizo acerca de sus fallos y fracasos. Entonces, Pablo dice a ustedes que están allá en Efeso, quiero que sepan algo. Número 1, que yo necesitaba tener esta gracia porque era menos que el más pequeño. Ese es la primera cosa o el primer motivo para que recibí gracia, porque necesitaba gracia, porque era menos que el más pequeño. Segundo, necesitaba tener esa gracia, porque en 1 Pedro 1:15 era por estar el principal de los pecadores. Y en 1 Corintios 15, Dios, todo lo que soy es el resultado de gracia. Entonces cada vez, dice Pablo, cada vez que piensan en mí como el resultado de gracia. Que soy lo que soy por gracia. Esto es el por qué nadie puede gloriarse en sí mismo, es porque cualquier que sea, si sea una persona que hace nada más que limpiar baños, es el limpiador de baños por la gracia de Dios. Si uno predica el Evangelio, es el predicador por causa de gracia. Favor inmerecido de Dios que va más allá que nuestra capacidad. Si hago nada más que limpiar baños para servir a Dios, es la gracia inescrutable de Dios que me levantó a ser uno que limpia baños. Pero el problema es que nosotros no vemos a nosotros mismos como menos que el más pequeño o necesitados de recibir de Dios lo que no merecemos. Entonces, pienso que la tercera cosa es, fue dado a mí, dice Pablo, para que yo pueda predicar a los gentiles esta gracia inescrutable. Y a nosotros fue dado gracia para que podamos predicar gracia. La cosa que nunca voy a entender es cómo un creyente salvo por la gracia de Dios ministra la ley a otro.
y condenación y legalismo. Y cuando yo veo, probablemente durante el día, 3 veces hoy, yo dije algo y después, enseguida después de decirlo, y estaba diciéndolo al aire o en privado o con mi esposa acerca de una circunstancia, pero enseguida yo me di cuenta, esa no es gracia. Esa no es una actitud de gracia. ¿Cuántas veces nosotros quienes somos lo que somos por gracia, por nada menos que la gracia de Dios? Bueno, la primera cosa que queremos hacer es cobrar a otra persona por sus fallos, por sus defectos, por la manera pequeña en que mi pecado era ofensa contra Dios omnisciente, omnipotente, omnipresente, todopoderoso. Mi pecado era contra el Dios santo que crió el universo y me dio gracia. Pero ¿qué quiero hacer? Darte a ti la ley, demandar por el hecho de que me ofendió en algo pequeño. Yo no soy santo, perfecto, yo no creí el universo, yo no soy omnipotente, omnisciente, pero bueno, yo voy a cobrarte por algo que me hiciste. Pablo dice, me fue dado esta gracia para anunciar a los gentiles, y ustedes de Efesos son gentiles, las inescrutables riquezas de Cristo. Y yo pienso que si nosotros hubiéramos estado bajo el ministerio de Pablo, lo que hubiéramos escuchado es el anunciar de un mensaje que nos enseña a no vivir en manera de licencia, pero negar toda impiedad en Tito 2:12, y vivir justo en este mundo presente. Y Pablo dice que el propósito para su llamado es el tener el privilegio de causar que todos los hombres vean esta gracia, para que vean la comunión del misterio que desde el principio del mundo ha sido escondido, dice. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Ahora, cuando dice aquí, cuál sea la dispensación del misterio escondido, y tengo que buscar el verso justo. Ok, no tengo notado el verso. Que eso dejamos para la próxima vez. Pero la gracia que hemos recibido es inescrutable y por causa de la gracia de Dios, Pablo dice, somos una sola cosa. Dios nos ha hecho uno, dice Pablo. Sin compromiso, pero cuando yo trato con otro creyente, ese creyente es una parte de quién soy yo. Entonces, ¿por qué? Porque hemos sido bautizados en un cuerpo, somos miembros uno
del otro. Y cuando tratamos con otros es según gracia, no según sus defectos o sus errores. Pero aunque gracia siempre ha estado, aunque gracia siempre ha sido la manera en que una persona fue salva, aún en el Antiguo Testamento, Pablo dice que él ha recibido una dispensación especial de gracia, una revelación especial más allá, porque anteriormente fue escondido lo que tenía que ver con los gentiles. Pero él ha recibido algo que es especial, que es especialmente por ellos, y que por causa de revelación progresiva va más allá de lo que fue conocido de gracia anteriormente. Y su propósito es anunciar esa gracia siempre estando con nosotros, pero la comunión del misterio, 2 Corintios 5:7, y quiero abrir allá por unos momentos para leer. Y también es mal notado el verso. Tengo que castigar a la persona después, quien es responsable. No puedo porque es gracia, pero 2 Corintios 5:7 supuestamente dice, pero no dice. Oh boy. Ahora no puedo encontrar el verso que necesito, estoy perdido y ¿qué va a pasar? Ok, también tenemos que dejar eso por la próxima vez. Lo que dijo Moody, lo que dijo Wesley, lo que han dicho varios teólogos acerca de la gracia cuando ellos enseñaron las Escrituras, que es lo más que enseñaron y lo más que vivían como creyentes, lo más que ellos se dieron cuenta a su propia condición perdida naturalmente, y que lo más que ellos se sentían como el escorio del mundo, pero también lo más que ellos se sentían tremendo por causa de reconocer la gracia que habían recibido. Y eso es algo que con cada creyente, hable con alguien que ha sido salvo por 20 años, 25 años, 30 años, 50 años, y esa persona va a hablar más que uno recién salvo de la condición de que fue rescatado por Cristo. ¿Por qué? Porque se conoce más, porque Dios va descubriendo la condición natural para que veamos de lo que éramos salvos. Y cada vez más la gracia de Dios, cada vez se ve más profundamente, para que en Santiago 4:6 es mayor gracia de que el ministerio recibió su nombre, dándose cuenta el hecho de que cuando hemos recibido gracia, la única cosa que Dios va a hacer es dar más gracia, va a añadir más gracia todavía. Entonces, cuando alguien ataca, cuando alguien quiere hablar de otro y los malos que lo ha hecho, cuando alguien viene y quiere, ha pasado recién varias veces. Tenemos uno que está llamando a la radio que solamente quiere hablar de los malos que han hecho otro. Bueno, pero ¿qué es el problema? El no reconocer
la gracia de Dios que ha recibido y que ninguno de nosotros es mejor que el peor de nosotros. Y que Dios no nos trata según lo que hemos hecho. Nadie puede echar una piedra a nadie porque todos nosotros estamos en la misma condición. Entonces, cuando la mujer tomada en adulterio vino a Jesús, atrapado en el acto mismo de adulterio, era creyente, una creyente tomada en adulterio, sabemos porque ella dijo Señor, nombró a Jesús Señor. Nadie quien no es salvo puede decir Señor a Jesús. Judas siempre lo nombraba maestro, pero nunca Señor. Pero ¿qué es que Jesús hace? Es muy interesante que Él nunca la acusa, aun después de que todos sus acusadores se fueron. Ella confiesa y después Él dice, vete, no peque más. Pero no la acusa, no hay acusación ni una. Pero dice a los demás que ellos ni tienen derecho de levantar la piedra. Entonces, cuando nosotros, ¿qué pasa? Tenemos una viga en nuestro ojo y estamos buscando a sacar un polvillo del ojo de otro. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido la gracia inescrutable de Dios. Pienso que probablemente la cosa que causa más problemas en iglesias es falta de gracia, falta de ministerio de gracia. Entre individuos, entre el pastor y los miembros de la iglesia, entre los miembros. Pero realmente, digamos que tú eras en una iglesia donde el liderazgo cometió algún error bien grave. ¿Cómo sería la actitud tuya? ¿Qué sería? ¿No abrir la boca ni hablar del asunto? ¿Restaurar? ¿O sería otra cosa? Mi trabajo es, cuando veo a uno quien ha pecado o ha fracasado, es identificar que ha caído y con actitud de misericordia restaurar la persona. Gálatas 6:1, en el espíritu de mansedumbre. Pero me pregunto, en el último mes, ¿cuántas veces, en vez de ir a la persona misma, hemos hablado con otro acerca de su fracaso? ¿Y sabe qué? Dios sigue dándonos a nosotros gracia. Porque es inescrutable. Pero bueno, Damián fracasa y yo quiero hablar con Martín. Martín fracasa y yo quiero hablar con Cristian. En vez de ir y restaurar con misericordia,
cada vez que yo me concentro en lo que han hecho otras personas, revelo que no conozco gracia inescrutable. Por eso Pablo, escribiendo a los Corintios, dijo que había decidido no conocer nada entre ellos otro que Cristo y Cristo crucificado. Tengo el derecho de ir en privado si fue hecho contra mí, pero esto es algo que tantas veces pasa que alguien dice, bueno, tal y tal hizo esto y otra cosa. ¿Estuviste allá? No, pero automáticamente está descalificado de tratar con el asunto. Está desobedeciendo doctrina por huir el asunto. Está viviendo en pecado por no reprender a la persona en el momento. O por lo menos decir, antes de que escucho más, quiero que la persona sea presente. Voy a llamar que esa persona puede estar acá para oír lo que me va a decir. Pero no queremos obedecer doctrina. Si sea tu esposo o esposa, ¿cómo va a responder? La esposa dice, bueno, tal y tal me hizo, no quiero saber más nada. Por supuesto, si es algo legal, bien, pero estoy hablando de cosas no ilegales, estoy hablando de las ofensas que pasan entre todos en todo momento, por cualquier motivo, y a veces son cosas donde entra y salir de la boca de uno y entrar en el oído de otro, es confundido. Y lo que se escucha no es la cosa que fue hablado, pero bueno, eso no importa. Y en vez de ministrar gracia, ¿qué hacemos? Exactamente lo que hicieron los fariseos cuando vinieron a Jesús con la mujer tomada en adulterio. La queremos apedrear, pero decidimos que vamos a intentar atraparte a ti primero. ¿Qué dices? Bueno, gracia dado a Pablo, dado a nosotros por el privilegio de que otros sean salvos y discipulados. Tremendo privilegio de participar en el ministerio de gracia dado a otros por el propósito de que sean salvos y discipulados. Tremendo privilegio. Y allá donde vamos a terminar por esta noche. Señor, bendice esta clase a cada uno, pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Están despedidos.